Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Enrique Mayer. Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Capítulo 4. Gerentes y dirigentes sindicales. Elenco en orden de aparición. Mario Quinocchio, agrónomo, administrador de la Hacienda Mayares y de la posterior cooperativa Mayares, Sullana, Piura. Entrevistado en Piura, julio de 1994. Germán Gutiérrez, dirigente sindical y campesino de Cañete, empleado de una cooperativa de servicios, entrevistado en Cañete, marzo de 1996. María Villarrubia, dirigente de las cuadrillas de eventuales para la paña de algodón, entrevistada en Quilmaná, Cañete, marzo de 1966. Cooperativas. Hubo muchas razones por las cuales la reforma agraria prefirió entregar las haciendas expropiadas bajo la forma de empresas cooperativas antes que distribuir las tierras a personas individuales. Pero esto resultó ser una agenda oculta, así como una rápida medida administrativa. Ni la legislación ni los discursos de Velasco habían insistido en la colectivización. En cambio, habían proyectado como meta una nación próspera de pequeñas y medianas explotaciones familiares. La rápida decisión de expropiarle a la conservadora oligarquía agroexportadora sus haciendas azucareras planteó el asunto de qué hacer después con ellas. La rapidez con que el gobierno procedió y la naturaleza radical de su celo confiscatorio contrastaron con la anterior reforma agraria de Belaúnde, que había sido obstaculizada por el poder que los propietarios de tierras ejercieron en el Parlamento para suavizar las leyes. Estos también presionaron a los tribunales para frenar el proceso de expropiación y para asegurar suculentas compensaciones por las tierras que entregaron. Existieron también poderosos argumentos técnicos para no fraccionar las mejores haciendas, tales como la pérdida de ventajas y de economías de escala una vez que la hacienda expropiada estuviera en manos del gobierno. El esfuerzo de reforma también estuvo impulsado por su propia dinámica, debido a que los propietarios comenzaron a dividir sus tierras por iniciativa privada. Enfrentando las protestas masivas que organizaron los trabajadores, la reforma agraria comenzó a promover en todo el país las cooperativas administradas por los trabajadores como una solución. Esta decisión dejó fuera a los trabajadores eventuales y a los miles de campesinos que habían sido desposeídos por la expansión de las haciendas. La adjudicación de tierras bajo la forma de cooperativas fue también una buena solución política, dado que si el gobierno dividía las tierras no había suficientes parcelas para distribuirlas entre los muchos minifundistas y los pobladores rurales sin tierras y casi sin tierras que tenían derecho, cuyas expectativas se vieron acrecentadas por la propaganda del régimen. Administrativamente la tarea parecía más fácil. La expropiación podría ser rápidamente seguida por la adjudicación a los mismos trabajadores de las haciendas que se mantendrían intactas como unidades productivas. Evidentemente, el modelo de reforma impuesta no fue un diseño o deseo campesino. Vino desde arriba y desde fuera de su propio entorno. Fue inventado en contextos urbanos. El economista José María Caballero, en su análisis crítico de la reforma agraria, considera que aspectos importantes del modelo de adjudicación no se originaron en los iniciales impulsos reformistas de los militares, sino que más bien procedían de los asesores civiles urbanos, pequeños burgueses de tendencia izquierdista que tenían los militares, los cuales, aprovechando la orfandad ideológica y programática del reformismo estrictamente militar, consiguen expresar y a veces ejecutar a través de éste sus propias concepciones, aunque ellas no sean siempre completamente interiorizadas por sus amigos militares. 1980-77. Continuaron siendo modelos y diagramas sobre pizarras y se mantuvieron bastante lejos de la realidad. Sin embargo, se trataba de una época revolucionaria, en la cual a la sociedad peruana se le impusieron todo tipo de modelos. Se convirtió a las personas en sujetos de los experimentos de ingeniería social. Al ministro le encantaron sus diferentes modelos cooperativos, se inventó toda una serie de instancias institucionales y se imaginaron las formas en las que se generaría la prosperidad, la igualdad y el desarrollo a partir de su aplicación. Se unieron varias haciendas en enormes cooperativas sobredimensionadas. Por lo tanto, lejos de distribuir la tierra, la reforma agraria consolidó la gran propiedad, la mayoría de las veces en unidades difíciles de manejar y territorialmente dispersas, que incorporaron dentro de sus fronteras una combinación de diversas formas de tenencia de la tierra y de sistemas de producción. De esta manera, los problemas relacionados con las condiciones previas a la reforma se transfirieron sin resolver desde el antiguo e injusto sistema a las unidades recién adjudicadas.
Al finalizar la fase de adjudicación, se habían creado 563 cooperativas, de las cuales 360 estaban en la costa, incluidos los 12 complejos azucareros. Pasaron a formar parte de las cooperativas 94.000 las familias, cerca de 1 millón de personas, que representaban el 4.5% de la población agrícola económicamente activa. Las cooperativas recibieron 271.000 hectáreas, lo que representa el 49% de las tierras irrigadas en la costa. Cerca de la mitad de las tierras fueron expropiadas y entregadas a los trabajadores. 1. Las fuentes de estas estadísticas incluyen a González, 1990, 43, y Eguren, 1990, 28, quienes dan cuenta de los últimos recuentos. Caballero y Álvarez, 1980, Matos y Mejía, 1980, 179, hacen compilaciones previas. Las memorias de 3 personas que vivían en haciendas y que tuvieron que adaptarse al modelo de cooperativa entre 1970 y 1980 están aquí presentes. Me centraré en la producción algodonera en 2 regiones costeras, el Valle de Chira en el norte y el Valle de Cañete, a 200 kilómetros al sur de Lima. Mario Ginocchio, agrónomo, Piura. Yo nací en Paita el 29 de febrero de 1924. Estudié en el Colegio Italiano Raimondi y de allí pasé a estudiar agronomía en la Universidad Agraria. Luego, en 1947, regresé acá a buscar trabajo. Dionisio Romero, el rey del algodón en Piura, me ofreció un puesto en la hacienda Mayares y mi madre me convenció de que lo tomara. Aquí hay por venir porque vas a trabajar con los Romero, que son tus parientes. Yo, a Dionisio, le decía tío. Comencé con un trabajo técnico y después de 15 años llegué a ser el administrador de Mayares y me daban un 5% de las utilidades, después de deducidos los impuestos. Era un montón de plata. Yo soy una persona metódica y callada, estaba acostumbrado a vivir en las haciendas. No soy de copas ni soy una persona muy sociable, prefiero ver TV y leer libros. Mi único vicio era el cigarro, 3 cajetillas diarias, pero gracias a Dios también ya lo dejé. Germán Gutiérrez, dirigente sindical y campesino, Cañete. Nací en 1941 en la hacienda San Benito, que pertenecía a la familia Rizopatrón. Era una de las haciendas más grandes del Valle de Cañete. La familia de mi mamá era morena, muy humilde, muy católica y siempre estuvieron al servicio de los hacendados. Cuando era chico iba a la casa hacienda con mis tías, las cocineras, para jugar con los hijos de los hacendados. Les decíamos los gringuitos, los blanquitos. Fui a la escuela de la ciudad y después terminé mi primaria en la ciudad de San Vicente de Cañete. Los hijos de los hacendados iban a un seminario muy elegante, San Patricio, y de ahí a Lima. Cuando pasaban sus vacaciones en la hacienda, montaban caballo y jugaban fútbol con nosotros, pero nos decían que no teníamos que ser toscos con ellos porque eran más delicados que nosotros. Mi padre era de Arequipa, tenía una manera de pensar muy independiente y también tenía su genio. Él consideraba que los trabajadores que creían en la Llorona, las brujas, los condenados, que él pensaba que eran fantasías, eran muy sumisos y supersticiosos. Él era jefe de máquinas de la hacienda y estaba a cargo de toda la maquinaria y gozaba de la confianza de los dueños, pero terminó peleando con ellos debido a un pleito por una pequeña parcela de tierra que la hacienda le había dado para que él la mejorara en uno de los cantos que no estaban cultivados. Yo era un muchacho inquieto e inteligente, aprendía bien y tenía buenos profesores que me ayudaron a desarrollar mi talento de líder y el fútbol. Jugábamos un montón y cada partido terminaba en pelea. Yo era un buen peleador y lograba que los otros muchachos me respetaran. Por el fútbol me dañé la rodilla y eso me impidió que fuera un deportista profesional o que entrara a la policía. Germán vivía en un departamento alquilado de 2 habitaciones en Imperial, el bullicioso centro comercial del Valle de Cañete. Tenía un pedazo de tierra que cultivaba, pero también estaba recibiendo un modesto salario como empleado. Esto lo mantenía muy ocupado. María Villarrubia, reclutadora de mano de obra, Quilmaná, Cañete. Quilmaná es un nuevo asentamiento construido en el desierto, en el límite de las tierras agrícolas. Aquí viven pequeños agricultores, trabajadores y migrantes. Sus calles son amplias, pero solo la vía principal está pavimentada y bien iluminada. Las casas se encuentran en diferentes etapas de construcción. Encontré la casa de María gracias a que el dueño de una tienda del barrio me dijo que busque la casa que tenía un gran montón de ladrillos apilados al frente. Su casa está pintada de colores brillantes, es grande y espaciosa. Tiene ventanas de hierro pero sin vidrios. María lleva un vestido de algodón y sandalias de plástico. Su cabello, teñido de negro y rojizo, lo lleva amarrado en una cola de caballo.
Tiene una inusual caída de cabello que hace que su frente sea bastante amplia. Pequeña y regordeta, irradia buen humor, seguridad en sí misma y después de un nerviosismo inicial, un estilo sencillo y directo de responder. La entrevista tiene lugar en su sala vacía. La familia trae sillas y colocamos la grabadora en una de ellas. Niños y adultos observan. Soy consciente de que estoy interrumpiendo la hora de la cena porque los niños se impacientan. La grabadora recoge sus silbidos y risitas. Nací en Lima en 1957, en el elegante distrito de San Isidro, donde mi mamá trabajaba como empleada doméstica. Volvimos a Cañete porque mi papá tuvo un accidente. Aquí no teníamos tierras. He ido al colegio aquí en el Valle y en Lima. Trabajé como peón en campo, contratada por jornal. Mi madre tenía experiencia organizando cuadrillas y yo he seguido sus pasos. El algodón era el rey. En la costa peruana, el algodón ha tenido un papel clave como cultivo industrial y de exportación, condicionado al riego y al trabajo temporal para una cosecha intensiva en mano de obra. Su producción estuvo en manos de una clase terrateniente nacional más que extranjera. Planta nativa de los Andes, el algodón se desarrolló como un competitivo cultivo industrial de exportación gracias al trabajo del terrateniente Fermín Tanguis en Ica. Ahora se cultiva en los valles de Ica y Cañete, también en Piura, donde fue mejorado aún más mediante la introducción de las variedades Pima, desarrolladas en los Estados Unidos. El algodón permite una creciente industria textil, de jabones, velas, pasta de semilla de algodón y aceite vegetal. A lo largo de los siglos XIX y XX ha sido una fuente de divisas, cuenta con los mercados británico y estadounidense entre sus principales compradores. Hasta 1854, las relaciones laborales evolucionaron desde la esclavitud hasta la parcería, el inquilinato y el trabajo por contrato obligado de la mano de obra china y japonesa de los culís. En el siglo XX, la mecanización dio lugar a una expansión de las plantaciones capitalistas con una fuerza de trabajo relativamente pequeña, estable y sindicalizada, así como un gran sector de recolectores, apañadores estacionales. La expansión de la producción algodonera tuvo su origen en proyectos de irrigación privados. Más tarde contó también con el apoyo financiero de los gobiernos de Leguía a Odría. La producción de algodón compitió con la de azúcar, desplazando su posición dominante en el Valle de Cañete, y con la de arroz en Piura. Era cultivado por minifundistas, aparceros y medianos agricultores. Finalmente, impulsado por el auge de los precios mundiales causados por la Guerra de Corea, también se convirtió en un cultivo agroindustrial altamente mecanizado. La explotación, el desalojo de los aparceros y el proceso de consolidación de las grandes haciendas condujeron a la formación de los movimientos de protesta entre los años 1920 y 1940, sobre todo en Piura. Al igual que en otras regiones de la costa, la producción capitalista también trajo consigo la creación de sindicatos de trabajadores permanentes, no así por parte de los trabajadores eventuales y recolectores estacionales. Mario Ginocchio administró la hacienda Mayares en Sullana, Piura, 1947-1969. Recuerdo que antes de la reforma agraria, Mayares era la hacienda más grande de la costa peruana y una de las 6 haciendas más grandes del Grupo Romero, con más de 6.000 hectáreas. En esa época, una buena cosecha era de 20 cargas de algodón por hectárea, y con esa producción se hacía plata. En años lluviosos, el río se cargaba y había buenas cosechas. La familia Romero hizo mucha plata con el algodón. ¿Quiénes les proveían los insumos? Un establecimiento que en ese tiempo se llamaba Almacenes Romero. ¿A quién vendían su algodón? A Calixto Romero, exportador. ¿Por dónde exportaban? Por la agencia de aduanas de los Romero, en Paita. También tenían la segunda desmotadora más grande y una fábrica de aceite de pepita de algodón. Lo único que le faltaba era la textilería, pero los Romeros agregaron una inmensa fábrica de textiles después de la reforma agraria con la plata que recibieron de la compensación por la expropiación de las haciendas. El Grupo Romero se convirtió en el grupo empresarial y financiero más dinámico del Perú después de la reforma agraria, orientándose hacia la banca, la construcción, las plantaciones de aceite de palma y otros rubros. En 1930, el Grupo Romero compró la hacienda Mayares a la familia Arregui, quienes tenían varias deudas. En el momento que Dioniso Romero me contrató, en 1947, estaban invirtiendo fuerte, estaban nivelando los nuevos campos para producir algodón en tierras irrigadas. Los Romeros estaban en plan de ampliar la huerta, traían plantones de paltos o de naranjos injertados desde Lima, se enrejaron grandes extensiones para el ganado y se extendió la irrigación. La hacienda tenía derecho a 1.500 litros de agua para riego del canal del Chira. Esos 1.500 litros eran insuficientes. Entonces instalamos una bomba de agua en el río Chira, en Mayaritos. Esa bomba era un motor antiguo, de esos a vapor y leña.
Cuando yo llegué ya se habían puesto dos motores chicos Sulzer, a petróleo. Más tarde tuvimos 5 bombas a gasolina, que poco a poco fuimos mejorándolas con maquinaria diésel. Bombeábamos todo lo que podíamos para compensar la falta de agua del canal. Dependiendo de qué tan cargado estuviera el río, sacábamos las bombas cuando había peligro de inundación. Casi hemos llegado a duplicar la tierra agrícola desde 1.500 hectáreas a 2.500 en el momento que yo salí. Trabajamos duro. La tarea del administrador era montar a caballo todo el día para supervisar el trabajo y controlar las pestes y las enfermedades. Detectábamos el gorgojo de la chupadera por el olor característico de las hojas que aprendimos a reconocer, hasta que introduje el método científico de contar que desarrollé en mi tesis de la Universidad Agraria. Un administrador tenía 4 caballos, uno para la mañana, otro para la tarde. El siguiente día utilizábamos el tercer y el cuarto caballos. Los caballos llegaban sudados, los pantalones bañados con el sudor del caballo, de todo lo que los hacíamos caminar. Cada año comenzábamos a regar los campos el 4 o 5 de diciembre, porque la ley de manejo integrado de pestes estipulaba que el periodo de germinación solo podía ser del 1 al 31 de enero, o sea que se podía sembrar una semana antes del 31 de diciembre. En 1968 trabajamos con 9 o 10 tractores Caterpillar, con 9 sembradoras Farmal, que podían hacer 4 rayas simultáneamente. Era toda una carrera sembrar 2.000 hectáreas. Algunos años no alcanzábamos, habíamos llegado a un calendario complicado, comenzando por aquellos campos que se secaban más rápido y terminábamos con aquellos que se demoraban un poco más de tiempo en secar, como para que estuvieran listos para la siembra. Pueden decir lo que quieran sobre la explotación, pero los Romero eran bien cumplidores del pago y de las obligaciones sociales que mandaba la ley. Teníamos 500 trabajadores permanentes. Hubo intentos de sindicalización. Los trabajadores tenían un abogado, el doctor Luciano Castillo, un hombre realmente correcto que era hijo de Melquiades Castillo, fundador del Partido Socialista del Perú. 2. Los aparceros encabezaron una protesta contra las miserables condiciones de vida en los años 1930-1940. El movimiento para organizarlos estuvo dirigido por los primeros anarcosindicalistas y el fundador del Partido Socialista del Perú en Piura, Melquiades Castillo. El APRA, Auroral, también se centró en cómo protegerlos del desalojo a medida que el proceso de expansión de las haciendas, intensivo en capital, adquiría velocidad. Hildebrando Castropozo, 1947. También él, un temprano socialista, elaboró un estudio de llanaconaje en las décadas de 1930 y 1940 en Piura, sobre la base del cual se promulgó la ley del llanaconaje en 1947, con los auspicios del APRA. Véanse Matos Mar, 1976 y Peloso, 1999. La administración y el sindicato organizamos la hacienda en delegados por departamento. Había 2 delegados por el algodón, 2 por el arroz, 1 por el ganado, 1 por la huerta, 1 por bombas, 1 por tractores. Todos los años había un proceso de negociaciones prolongado de 2 o 3 semanas. Venía el sindicato y nos presentaban una lista de demanda de 30 o 40 puntos. Siempre ponían al último el aumento del jornal, el punto más importante al final. Nosotros escogíamos eso. Las discusiones demoraban 1 hora, 2 o 3, discutiendo el jornal. Una vez arreglado eso, el resto, los otros 30 puntos, se arreglaban en media hora. Nunca hubo una huelga. A mí siempre me preguntaban, ¿por qué es que te llevas tan bien con los peones, a pesar de que yo era estricto? Si encontraba a alguien robando, lo botaba. Pero si la administración cometió una equivocación, entonces reconocíamos el error, pero se le pagaba al trabajador. Yo trabajaba con 2 principios. Primero, ser justo. Segundo, yo nunca me metí con las mujeres de ellos. El algodón se pañaba a mano y contratábamos hasta 5.000 eventuales, todos de catacaos, durante 3 meses. Nosotros teníamos pues como 40 mayorales, contratistas. Firmábamos contratos con ellos indicando los lugares en los que iban a cosechar, el precio que se iba a pagar por cada quintal y el transporte desde el campo hasta la desmotadora. Les dábamos agua para tomar y leña para que cocinaran en el campo. El contratista se quedaba con el 10% de lo que ganaban los trabajadores. En Mayares nosotros pagábamos más que las otras haciendas y ellos sabían que les pesábamos bien, que no hacíamos trampa con el peso. Había algunas ventajas con estas prácticas. Primero, tienes más gente. Segundo, te evitas problemas. Porque si el lote pesa 1 quintal pero has registrado menos, van reclamando porque el pañador no cree que hemos pesado correctamente. Pero si pesa 1 quintal y vale 1 quintal, se contenta. También hace que el control sea más fácil. Para 1968, el año anterior a la reforma, produjimos 20 quintales por hectárea, de 10 que habíamos tenido cuando comenzamos. En promedio considerábamos que una buena cosecha eran 20 quintales, una normal eran 15 y una pobre 10 quintales.
Actualmente se considera que una buena cosecha son 10 quintales. Hemos regresado a los niveles de productividad de 1947. El departamento de Piura normalmente producía entre 500.000 y 600.000 quintales, y en un mal año hacía de 300.000 a 400.000. Hoy no llega a los 300.000. El área de cultivo de algodón se ha reducido y la productividad ha caído. Piura exportaba grandes cantidades de algodón, ahora exporta un mínimo. 3. La producción de algodón tuvo un auge en la década de 1950, pero comenzó a disminuir antes de la reforma de Velasco. Según Korovsky, 1990-28-29, la cuota del cultivo para la exportación disminuyó notablemente a medida que el algodón se convirtió en un insumo industrial de la incipiente industria textil peruana, que en los años 1970 demandaba hasta un 40% de la producción algodonera. Las políticas con respecto a los precios, controles cambiarios, impuestos e incentivos fueron los responsables de la subordinación del sector. Germán Gutiérrez, acerca de las relaciones laborales en las haciendas de Cañete, 1990-1965. En la hacienda en la que yo nací había un sindicato. La gente, en la época del sindicato, solamente trabajaba pensando en mejoras salariales, en mejores condiciones de trabajo. De eso se trataba el sindicato. Mi papá también estaba en el sindicato, pero él veía que a veces discutían y no había mucha cosa concreta. Él no era muy militante, pero a él no le gustaban los abusos. Los propietarios de la hacienda no eran realmente abusivos, pero él veía cómo algunos administradores abusaban. Mi papá tenía 75 años y se jubiló, cuando se puso feo el problema entre él y la hacienda. Por ese tiempo, los verdaderos dueños ya estaban viviendo en Lima, y los sobrinos del dueño se habían hecho cargo de la hacienda. Me acuerdo de uno de ellos que le decían el mechón. Así le llamábamos a su colas. Ese peinado lo trajo cuando vino a Estados Unidos. Era orgulloso, y desde que asumió la hacienda mi padre tuvo varios problemas con él. El mechón cuestionó la arada que los conductores del tractor de mi papá, diciendo que no había salido bien. Mi papá le respondió a sus críticas: usted en realidad no conoce lo que está pasando, usted no conoce de agricultura. Yo he trabajado con ingenieros, con sus tíos, que ha sido gente muy preparada. Este trabajo que usted manda hacer es porque quiere llenarse la plata fácilmente, pero el trabajo no va a resultar. Desde ese momento el mechón comenzó a marcar a mi padre y a buscar vengarse, de manera que cuando mi papá se jubiló, él lo quiso botar de la pequeña parcela que la hacienda le había dado con la intención de dársela a otro. Mi padre quería mucho su chacra, trabajaba en esa tierra los fines de semana y a pesar de que hubiera podido, no usaba los tractores de la hacienda, trabajaba con su propio caballo. Nosotros, de muchachos, teníamos que ir a ayudarlo después de ir a la escuela y los sábados por la madrugada. Sembrábamos yuca, camote, tomates, cebollas y forraje para los animales. Después que mi padre desarmó todas las marcas que los topógrafos de la hacienda habían colocado en los campos, se fue a la oficina a pararlo en seco al mechón. Estaba realmente furioso. Mi padre casi le pega al patrón y el mechón sacó su revólver, pero estaba temblando tanto que no pudo disparar y mi papá bien parado ahí para que le dispare. Mi papá le dijo una lisura fea: para que sepas, con mis pulmones se han enriquecido toda tu familia, hasta tú mismo, que en esa época has estado en pañales, le dijo. Si estos malditos hacendados me quieren sacar, me van a tener que sacar muerto. Y a mí me dijo: esta chacra tiene toda tu edad, carajo. Hoy mismo te vas a Lima a defenderla como puedas. Hay una ley que ampara a los campesinos que tienen tierras dentro de la hacienda. A partir de ese incidente de 1967 me nació el amor por la justicia social. Mi hermano había encontrado dónde quedaba la oficina de reforma agraria y yo presenté mi reclamo a un funcionario. Él me contestó: Rizopatrón, uy, eso va a estar bien bravo. Después de consultar con otros empleados quedaba claro que el ministerio no quería chocar con esos oligarcas. En cambio me dijeron: mira joven, ándate donde una doctora que es roja, aquí está su dirección. ¿Qué es roja? Yo no había captado bien lo que querían decir. Es una comunista y no le tiene miedo ni al diablo. Entonces yo me fui y llegué a su oficina. La placa en la puerta decía Laura Caller Iberico. Cuando escuchó mi historia se dio cuenta de que el caso era contra la familia Rizopatrón. Me mostró un libro de Carlos Malpica, 4. El libro de Carlos Malpica, Los dueños del Perú, 1968, era la Biblia de los izquierdistas con relación al tema de la concentración de riqueza. Se trata de una lista cuidadosamente compilada de las conexiones familiares según sector económico. La familia Rizopatrón aparece en las páginas 124 y 125. Sin embargo, sus conclusiones
Coinciden con el celo expropiatorio de Velasco. Los auténticos dueños del Perú no son los latifundistas costeños, denominados los varones del algodón y el azúcar, por un partido político en sus años rurales, ni los peruanos accionistas de bancos y las compañías de seguros llamados por otro partido político los latifundistas del dinero, ni lo son los judíos que controlan muchas tiendas comerciales y algún banco, ni mucho menos los grandes comerciantes. Los verdaderos dueños del Perú son un grupo reducido de empresas extranjeras, en especial estadounidenses, que controlan los principales sectores económicos del país. 1968-67. Hijo de apristas y marxista temprano, fue el senador que introdujo las primeras leyes de reforma agraria en el Parlamento. Fue encarcelado en varias oportunidades y Velasco lo deportó. En la década de 1980 y 1990 fue un reconocido parlamentario de izquierda, influyente en varias coaliciones. Y ahí la familia Rizopatrón aparecía como una de las 100 familias que eran dueñas del Perú. La doctora Kaller me dijo: esto me interesa, esto me gusta, tomaré el caso contra los Rizopatrón. Al otro día la doctora estuvo en la chacra. Allí subimos al cerro con ella, desde donde se veía todo el dominio de los hacendados comparado con los pequeños lotes que la gente como mi papá trabajaba en los bordes de los canales de irrigación. Junto con el caso de mi papá, la doctora Kaller de paso defendió a los otros que estaban en la misma situación, a parceros y anaconas y otros que los estaban queriendo votar por no pagar las deudas. Yo no me enteré sino hasta después por qué le decían la doctora Roja, pero los dueños sí sabían y le tenían miedo. Trataron de dividirnos y le ofrecieron a mi papá una chacra más grande, pero Laura Kaller nos dijo que nos mantuviéramos unidos y que no nos moviéramos de la chacra, y así fue como ganamos, porque la primera ley de Belaúnde estaba de nuestra parte. Les garantizaba a los aparceros y a los trabajadores de la hacienda sus parcelas de tierra. María Villarrubia describe La paña de algodón, 1996. Una tiene que conseguir gente para formar una cuadrilla de 40 a 50 personas. Yo hago contrato con el dueño para todo un campo o una parte del campo. El pago es por quintal. Una persona se recoge 2 quintales, algunos 2,5, depende de la persona, de la mano que tenga. Y con su hijo llegan a 3 quintales, a 3,5 quintales. Parece fácil, pero requiere experiencia y paciencia. Trabajamos duro. Todas las mañanas se reúnen aquí en mi casa a las 5:30. Contratamos un camión para llevar a los apañadores hasta el campo. Les doy los costales donde colocan el algodón que cosechan. Una tiene que llevar una lista de manera que al final del día me devuelvan las mantas y los costales y arrastres. Estos son del dueño del algodón, y yo me hago responsable si se pierden. Comenzamos temprano y hacemos un pequeño descanso para almorzar la comida que cada uno trae. Mi trabajo es asegurar que todo salga bien. Algunos dejan algodón en las plantas y yo tengo que terminar de pañar lo que ellos dejan. Trabajamos hasta las 3:30 de la tarde. Después tenemos que escoger el algodón y pesarlo. Alrededor de las 5 nos retiramos. Yo voy anotando en una planilla: los pagos son del sábado. El ingeniero viene al momento del pago. Él es el que paga. No hay descuentos por seguro social ni ningún otro descuento. No hay sindicato y tampoco están pensando en organizarse. Yo saco una comisión que también me pagan los sábados. La cuadrilla se queda conmigo durante toda la temporada. Tengo que buscar lugares para que ellos trabajen. No hay diferencia entre la forma que se paña en la época de la hacienda, en la época de las cooperativas o ahora. Mario Ginocchio cuenta acerca de los rumores que hubo antes de la reforma agraria, 1967-1970. Cuando llegó la reforma agraria, hubo conversaciones acá, en mi casa, en Piura, en 1969. ¿Qué hacemos? Dado que había habido varias leyes que fueron para adelante y para atrás, la amenaza de la expropiación no llegó de sorpresa. Yo dije: a mí me parece que debemos hacer algo preventivo. Y pensamos dejarles a los trabajadores la mitad de la tierra. Si se dividía 2.500 hectáreas, hubiera habido suficiente para darle 4 hectáreas a cada uno de los 300 trabajadores. El pago de la jubilación lo hubieran podido usar para pagar por la tierra, y el resto lo hubieran podido pagar con el tiempo. Se hubiera podido reducir el número de trabajadores retirando a los mayores. Los otros 200 se hubieran podido quedar trabajando en las tierras que hubieran quedado para los propietarios. Incluso yo llevaba un cuaderno en el que escribía los nombres de los que era posible que se quedasen y aquellos que hubieran podido comprar la tierra. En una época había rumores de que los hacendados en Piura habían escuchado a Velasco decir que los dueños iban a proceder a reformar sus tierras por iniciativa propia, tal como había estipulado el primer decreto, y que mantendrían hasta 150 hectáreas por propietario.
de manera que hicimos un arreglo, y nuestro abogado había descubierto una falla en la ley de reforma agraria que, si bien prohibía la venta de tierras, no prohibía la venta de acciones, de manera que los abogados de los Romero planearon transferir acciones entre ellos para reducir el número de propietarios, y entonces 3 de los propietarios que quedaban podían reclamar el mínimo de 150 hectáreas, cada uno. Las acciones de la herencia de mi madre permitían que me quedara con 20 hectáreas de huertas, que me autorizó para que yo administrara. Al final, estas propuestas nunca prosperaron, pero los Romero comenzaron a desmantelar sus operaciones y a reducir su personal y los jornales. A los empleados se les prometió mantenerlos en las empresas no agrícolas de la familia. Después eliminaron la cláusula de distribución de utilidades que algunos empleados como yo teníamos, y debido a eso, el 30 de enero de 1970 renuncié. Tuve una fuerte discusión con mis parientes por eso. Mientras tanto, los Romero cerraron un trato con la reforma agraria. Le entregaron al Estado toda su tierra y su maquinaria, que fue valorizada a un precio justo en 1970. Yo tenía 46 años. ¿Qué iba a hacer? Me fui a Lima, pensé dejar el Perú y me fui a la embajada australiana para preguntar sobre las posibilidades de emigrar allá. La otra opción era desagradable porque realmente no me quería convertir en vendedor de insecticidas. De manera que me acordé del ministro de Agricultura, que en ese entonces era el general Valdés Angulo, que alguna vez estuvo destacado en Sullana y aunque no éramos amigos nos saludábamos. Yo nunca había trabajado para el Estado y no sabía cómo buscar un puesto en la burocracia, pero decidí irme a la cabeza. Llegué donde la secretaria personal del ministro. Señorita, quiero hablar con el señor ministro. ¿Tiene cita? No. Y entonces, dígale que es el ingeniero Guinoquio de Sullana que quiere hablar con él sobre un puesto. A los pocos minutos regresó, había conversado con el ministro y le había dicho que fuera a hablar con el director general de Reforma Agraria o el director general de Promoción Agropecuaria en Piura, con la recomendación del ministro. Con la recomendación del ministro, los funcionarios me ofrecieron 2 puestos importantes, expropiando haciendas o administrando las que habían sido expropiadas. Yo le dije, ¿expropiación? No, los dueños son todos amigos míos, es mejor que no trabaje en eso. Tomo lo de producción. Me preguntaron si quería regresar a Mayares. ¿Tú crees que tienes la autoridad y la aceptación de los miembros de la cooperativa? Si es votación, el 80 o 90% estarían de acuerdo. ¿Tan seguro estás? Sí, estoy seguro. Los socios de la cooperativa aprobaron mi candidatura y me dieron el puesto. Mayares fue la primera cooperativa oficialmente adjudicada en Piura. Germán Gutiérrez organizó un movimiento de protesta contra los intentos de los propietarios de demorar la expropiación de las haciendas en Cañete, 1970-1972. Me hice conocido en el Valle de Cañete y la doctora Kaller nos orientó. La gente de los sindicatos comenzó a pensar de acuerdo con los que ella nos había dado la idea. Olvídense de pelear por un centavo más, peleen por la tierra. Entre 1969 y 1971, después del decreto de Velasco de la reforma agraria, hubo problemas con la ley de reforma agraria. La ley daba la opción a los dueños a dividir sus tierras por iniciativa propia. También había cláusulas en la ley que les permitían a los hacendados a quedarse con un mínimo de 150 hectáreas. Nosotros, los trabajadores, queríamos que esto se redujera o se eliminara del todo. Además, muchos propietarios habían abandonado la tierra y habían dejado de pagar los jornales durante el periodo de incertidumbre desde que el decreto entró en vigencia y el momento en que el Estado realmente expropió, lo que demoró cerca de 4 años. Los propietarios lucharon políticamente para defender su propiedad. Figura 4.2. Laura Kaller, abogada que defendió a los campesinos y trabajadores en su estudio de Lima, agosto de 1986. Archivo del fotógrafo Carlos Domínguez. Los trabajadores tenían miedo de quedarse sin beneficios de la reforma si no exigían que el gobierno cambiara sus propias leyes. Hubo que hacer todo un trabajo político para que Velasco cambiara y decidiera sobre el asunto de hacer que los propietarios no dividieran sus tierras por iniciativa propia. Laura Kaller me dijo que moviera a la gente de las haciendas. Me fui a trabajar como profesor de primaria en una escuela de la hacienda Casablanca, donde la familia Rizopatrón también tenía propiedades, como una forma de hacer que los trabajadores se organizaran allí. Los trabajadores lo estaban pasando mal. Tenían varios meses que no les pagaban, no tenían seguro social y el lugar estaba abandonado, esperando los resultados de los trámites legales que habían iniciado los propietarios para evitar que les expropien. Organizamos una marcha a Lima. Como todas las madres
con todas las madres con sus hijos, y la doctora decía: a las guaguas hay que ponerlas por delante y a los hombres atrás, porque si ustedes están adelante, a ustedes los van a golpear. Las mujeres eran realmente valientes y combativas. Meses antes, cuando nos estábamos cansando de esperar las resoluciones del gobierno, los hombres comenzaron a desesperarse. Algunos dudaron de seguir adelante sin sus jornales. Algunos comenzaron a decir: me voy a dedicar mejor a la pesca. Esto ya no puede seguir. Y había una mujer, me acuerdo, ayacuchana ella, que se paró y dijo: compañeros, si quieren, si ellos se quieren ir, que se vayan, pero nosotros sí vamos a seguir. Pero el día que triunfemos, ni que regresen por acá, porque a palos los vamos a votar. De manera que marchamos a Lima para presionar al gobierno que cambiara sus leyes. Los niños estaban tan enfermos y desnutridos que el gobierno se apiadó y nos dio apoyo con alimentos y medicinas. La marcha a Lima la coordinamos con representantes de todos los valles de la costa. Hubo una inspección en Cañete y vino un general con gran sensibilidad por nosotros. Caminó por los alrededores y miró los baños, las casas de los trabajadores y las condiciones de vida. Llegó a Casablanca, donde los dueños, que ya se habían enterado, habían organizado un grupo de mujeres que eran adictas al patrón. Improvisaron una cuna para niños, bien bonito. Las mujeres bien al guardapolvo, como enfermera, y los niños todos limpiecitos. Cuando llegó el general, vino la gente a decirles que todo era mentira, lo habían preparado a última hora para su visita. Al final, el gobierno eliminó la cláusula de la iniciativa privada y redujeron el mínimo de que los dueños podían quedarse de 150 hectáreas a 50 hectáreas. La hacienda Casablanca Oeste fue la primera en ser completamente adjudicada a sus trabajadores después de que el gobierno dio marcha atrás en el tema de la iniciativa privada. Cuando se expidió la resolución ministerial en 1972, cada uno de los trabajadores fue mencionado por su nombre en una lista de beneficiarios calificados a nombre de quienes la hacienda había sido expropiada. Pusimos la bandera peruana en el centro, donde había un cerro. La gente lloraba, no creía que eran dueños de algo que nunca habían ni siquiera soñado. Tener todo un fundo de 500 hectáreas, 400, 300 hectáreas, para la gente que no tenía ni un surco. Esa fue una verdadera experiencia de triunfo personal. Laura Kaller después nos asesoró que el siguiente paso era capturar la Federación Campesina del Valle del Río Cañete, para hacer ver a la gente que de lo que se trataba era de que todas las haciendas fueran expropiadas. Triunfos como el de Casablanca hicieron abrir los ojos al resto de trabajadores del valle. Con otros dos compañeros nos convertimos en las cabezas visibles del movimiento. En secreto organizamos a la gente de las haciendas de todo el valle. Los hacendados me decían comunista, agitador. A pesar de que teníamos un gobierno revolucionario, si los dueños encontraban que sus trabajadores se estaban organizando, los despedían, de manera que nosotros nos movilizábamos con cuidado de noche para protegerlos a ellos y también a nosotros. La policía estaba alineada con las autoridades y las autoridades locales, ellos se identificaban con los hacendados. En 1971 movilizamos todo el valle y convocamos a un paro. La hacienda San Benito, donde crecí, se convirtió en nuestro cuartel general y había piquetes para convencer a los trabajadores que dejaran de trabajar para sus patrones y para que pusieran en evidencia a los amarillos. La doctora Kaller representó a los trabajadores en sus demandas de que se expropiaran todas las haciendas inmediatamente. Para salvar algo de su capital, los dueños también habían comenzado a vender pequeñas parcelas a gente local. Nuestra lucha fue porque esta venda quedara sin efecto. También logramos eso. Al final, el gobierno expropió todas las haciendas del valle y en toda la costa del Perú. 5. En Cañete se establecieron 17 cooperativas con 10.000 hectáreas y 2.000 miembros. Ausmery y Eresú, 1986-182. El detallado estudio de Koropkin sobre las cooperativas de Cañete es un excelente y concienzudo trabajo que se centra en la combinación de los factores políticos y económicos. Ella señala que los primeros sindicatos de las haciendas en el valle fueron organizados por un APRA moderado, poco antes de la reforma. Sin embargo, muchos sindicatos radicalizaron sus demandas y cambiaron su afiliación a la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, controlada por el Partido Comunista. La movilización de las zonas rurales llegó a su punto máximo después de la promulgación de la reforma agraria de 1969. Muchos sindicatos de haciendas desempeñaron un papel importante en la reducción de la resistencia de los terratenientes locales y en la aceleración de la expropiación y adjudicación de las haciendas. 1990-59. Todas esas ventas de tierras que se habían hecho mientras que la antigua ley estuvo vigente se anularon, y este triunfo se lo debemos a Laura Kaller y a las movilizaciones de los trabajadores que fuimos capaces de organizar en aquellos años, entre 1969 y 1972.